Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordando que estamos todavía con el libro de Daniel. Estamos entrando al capítulo 8. Ayer también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube. Muchas gracias para aquellas personas que nos han hecho algunos comentarios. Se los agradecemos porque esa es la retroalimentación de nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos cuestiona algo, cuando alguien nos hace algún comentario, alguna sugerencia, que todos son bienvenidas. Es un gusto para nosotros en particular, los que llevamos a cabo esta obra. Estamos en YouTube y en Facebook con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez. Y también estamos dando unas enseñanzas por las tardes, pero eso lo estoy llevando un día sí y 2 días no, para no saturar tanto este concepto, ¿verdad? Y bien, ayer hablábamos acerca de la introducción al capítulo 8 del libro de Daniel, ¿verdad? Nos faltó todavía hacer un comentario. Hablamos de las 62 semanas, ¿verdad? Que nos va a hablar este pasaje bíblico, tanto el 8 como el número 9. Les comento que estos dos pasajes, estos dos capítulos, el 8 y el 9 de Daniel, son los más difíciles, hermanos, son los más tremendos, son los que hay que estar bien cimentados espiritualmente, porque aquí nos va a hablar de la vivencia que estamos pasando actualmente con nuestros gobiernos y con la religión. Entonces hay que poner mucha y esmerada atención en esto y ponernos en las manos del Señor para estas enseñanzas. Y bien, ayer hablábamos de las 62 semanas, ya los vimos, 434 años que lo habló Dios con Daniel, lo habló con Ezequiel, ¿verdad? Y también lo vimos en la hoja que mostramos. Ahora bien, dice la visión profética de Daniel de un carnero con 2 cuernos altos, siendo uno de ellos más alto que el otro, y del macho cabrío que tenía un cuerno notable entre sus ojos, nos coloca delante de un microscopio que nos permite observar el conflicto entre la segunda gobierno mundial, caracterizado por una bestia, ¿verdad?, con el tercero. O sea, ya pasamos el primer gobierno mundial, que era Babilonia. Estamos actualmente hablando del segundo gobierno mundial, que iba a ser los medos y los persas. Pero ya entre el 8 y el 9 viene la entrada del tercer reino mundial, que es Grecia. Entonces hay que poner mucha atención en esto, porque aquí, por ejemplo, vamos a hacer un mapita así rapidito, ¿sí? Acá vamos a poner a Egipto. Aquí tenemos el río Nilo. Vamos a poner acá de este lado, aquí Ur de los Caldeos. ¿Sí? Caldeos. Aquí vamos a poner el río del Jordán. Jordán. Y acá vamos a poner a los medos y los persas. Medos y persas. Aquí vamos a poner a Siria. Muy importante, Siria. Esta parte de aquí es el pueblo de Israel, la nación. Israel. Aquí tenemos, aquí hay algo muy interesante. Aquí vamos a poner el mar Mediterráneo, o el mar Grande, el mar Mediterráneo. Ok, ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque recuerden que primeramente Israel era, de acuerdo al plan de Dios, era la potencia mundial, pero Dios les quita esa potencia mundial. Y los caldeos, con Babilonia, son los que comienzan, con Babilonia comienza la nueva era,
o sea, el nuevo orden mundial, con el sueño de Nabucodonosor y el primer reino mundial, el primer reino. Pero el segundo reino mundial vienen a ser los medos y los persas, el segundo reino, ¿sí? Entonces todo estaba dentro de este lugar que le llaman, que se le llama el Medio Oriente. El Medio Oriente, muy importante. Pero ahora, con el tercer reino mundial, la historia cambiaría totalmente, porque ahora el tercer reino mundial vendría de acá, que este lugar que se llama Grecia. Grecia, ¿sí? O sea, los griegos, ¿sí? Entonces, si vemos un mapa, que estamos al norte, al sur, al este y al oeste, ¿sí? Entonces estamos viendo que primero se movió del centro hacia el este y ahora hace el cambio hacia acá. Acuérdense que hay aquí ya entra en vigor Europa. Europa. Ya el gobierno mundial se va hacia Europa, amados hermanos, porque Grecia está dentro del continente europeo, ¿sí? Entonces mire cómo Dios maneja esa distribución tan sorprendentemente. Y posteriormente, ¿sí? Después de Grecia, que hace un recorrido por acá, de este lado tenemos a Roma, o Italia, como le quieran llamar, que es lo mismo, ¿sí? Y ya por la parte de abajo ya entran Francia, Inglaterra, Italia, Alemania y todo. Entonces los reinos, los gobiernos mundiales, miren cómo se van moviendo, ¿sí? Del norte al sur, del oriente al occidente. Esa es una de las cosas por las cuales el pueblo, los hombres, los judíos principalmente, no estaban de acuerdo en que Daniel hubiera escrito ese libro tan detalladamente de cómo se iban a ir manejando los gobiernos, sobre todo que él, ya para esa época, pues él solamente vivió hasta parte del reino de Media y de Persia, pero él ya no vivió para el de Grecia y menos el de Roma. Entonces por eso es que dicen que ese libro debió haberse escrito años más adelante, cuando ya había transcurrido toda esta historia. Sin embargo, Dios fue el que le dio la visión a Daniel de todo lo que iba a acontecer en un futuro, ¿sí? Pero a la visión incluyó otro cuerno pequeño. A todo esto incluyó otro cuerno pequeño. Olvidémonos ahorita de Roma, ¿sí? Vamos a hablar de Grecia, ¿sí? Porque en esta ocasión incluye un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño ya se ha cumplido cabalmente en su totalidad en la historia de Macedonia, ¿sí? ¿Con quién se cumplió este cuerno pequeño en esa época? Con un prototipo de lo que se llama el anticristo, con un personaje que se llamó Antíoco Epifanes, que fue el que se consideró como un anticristo, ¿sí? Ese hombre tomó una cerda preñada y la sacrificó en el templo de Jerusalén, haciendo una total aberración, ¿sí? Por eso es que se le consideró como un siniestro personaje, que fue el perseguidor de los judíos y conocido como el Nerón de la antigua historia judía, ¿sí? Entonces, es la historia, hermanos. Por eso es que los reinos miren cómo los reinos se fueron cambiando de lugares, ¿sí?
y por eso es que no aceptaba muy bien a Daniel. Se quieren aceptar muy bien el libro de Daniel por cierta gente, por cierto sector, eruditos y algunos teólogos y cuánta cosa más. Pero vamos a continuar porque finalmente dice, también debemos observar detalladamente que la sección precedente, como la vemos, el de Daniel 2:4 y 7:28, fue escrita, amados hermanos, aquí vamos a poner mucha atención en estos detalles. Esta historia, Daniel la escribe en arameo, ¿sí? En el idioma arameo que era el tradicional en ese tiempo. Pero hay que destacar que del comienzo del capítulo 8, el libro regresa al uso del idioma hebreo, y ya para el cuarto reino mundial, que es el de Roma, es escrito en idioma latín hasta esta época o nuestros días. Ahora, amados hermanos, hablábamos hace unos días de que están promoviendo el idioma hebreo, que el hebreo, que es la lengua materna de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablaba, perdónenme, pero nuestro Señor Jesucristo no habló en hebreo. El hebreo en ese tiempo, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo, solamente se hablaba en las sinagogas para llevar a cabo la palabra de Dios, ¿sí? Fuera de ahí, muy poco se hablaba el idioma hebreo. El idioma tradicional era el griego. ¿Y saben qué es lo más curioso? Lo más curioso del idioma griego, se hablaba, permítanme tantito, en esa época de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, se hablaba el idioma arameo. Se hablaba el idioma arameo, no hablaba el hebreo, ¿eh? Era ¿y saben de qué país era el idioma arameo? Era de Siria, no era ni de Israel, ¿eh? Es el idioma tradicional que tiene Siria, el arameo, y es el que hablaba nuestro Señor Jesucristo en su época, ¿sí? El hebreo era una lengua, como les vuelvo a repetir, de las escrituras, solamente se hablaba en las iglesias, en las sinagogas, no se hablaba comúnmente en las calles, ¿sí? Después vino el idioma griego, pero el idioma griego, voy a irme un poquito más atrás, a ver, denme chance tantito. Nos vamos el idioma que hablaba Adán y Eva, era el adánico. Ese era el idioma que se hablaba, hablaba Adán y Eva. ¿Hasta cuándo cambió? Cambió cuando se llevó a cabo aquella tragedia o aquella situación de la Torre de Babel, donde hubo la distribución de los idiomas. Entonces, en Ur de los Caldeos, donde nació Abraham, de los caldeos, se hablaba el amorreo. El amorreo era el idioma tradicional de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y Abraham hablaba el amorreo, pero como Abraham se va a aprender las sendas antiguas con su tío, o su pariente, más bien dicho, antiguo, Noé, con Sem, ¿sí? Ahí aprende el idioma adánico. Abraham también hablaba el idioma adánico, como hablaba también el amorreo. Y cuando Abraham viene a Siria, ¿sí?, a Adán Param, que era Siria, ahí es donde aprende el idioma, ¿cómo se llama este idioma? Perdón, ahorita les comento, ¿sí? El arameo. En Siria, no le vamos a poner Siria para no confundirlos. En Aram, Padam, que es Siria, ahí aprende el arameo.
Y cuando Abraham se pasa a Canaán, ahí aprende el idioma, ahí se hace una mezcla, porque los cananeos tenían diferentes idiomas. Entonces, entre la mezcla de esto, del arámico, del amorreo y del amorreo, ¿sí?, junto con el cananeo, él hace el idioma hebreo, o hebraico, que es el que vienen a hablar después sus descendientes, ¿sí? Entonces, ahorita en la actualidad, ¿sí?, se está hablando con que es el hebreo, pero el hebreo que se está hablando ahorita es un idioma hebreo comercial, ¿sí? Entonces, aquellos que dicen, no, es que hay que hablar en hebreo, que hay que ver eso, es mentira, es una falsedad, porque miren todos estos idiomas que ha habido. Lo más importante es hablar en nuestro idioma. Dios le dijo a los profetas, te voy a mandar a una nación donde van a hablar tu idioma, donde tú les vas a hablar en su idioma para que te entiendan. ¿Para qué? ¿Para qué va a mandar a personas que hablen otro idioma si no le vamos a entender? Con trabajo entendemos el de nosotros y todavía queremos hablar otro idioma sin saber cuál es el verdadero mensaje que hay en esas palabras. Entonces, Babilonia hablaba el arcaico, ¿sí? Acadio, perdón. Los persas, ¿sí?, junto con Siria, los persas, los griegos hablaban el arameo, ¿sí? Y ya con Roma, solamente en la parte de Jerusalén se hablaba el arameo, pero ya Roma habla el idioma latín, que es el que se está llevando a cabo hasta ahorita. Incluso la Biblia, que estaba traducida en latín, la pasaron al español y a todos los demás idiomas. Entonces, el libro de Daniel fue inicialmente escrito en el idioma arameo. El libro de Daniel. ¿Por qué hay que comentar esto? Porque si no aprendemos esto, nos vamos a ir metiendo más y más a las profecías y nos vamos a confundir. Y no se deje confundir por los charlatanes. La época en la que Jesús estuvo en su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo habló en lengua aramea, ¿sí? Y sí, el idioma oficial de los romanos era el latín, ¿sí? Y volvemos otra vez, Daniel hablaba escribió en idioma arameo, ¿sí? Ya me salí un poco del contexto, pero era muy importante hacer esta observación, amados hermanos, porque esto nos va a ayudar un poquito más adelante, ¿sí? No se los doy nada más porque sí, sino más adelante vamos a ver los países con sus respectivos idiomas y no quiero que haya ninguna confusión al respecto. Con esto terminamos la introducción. Ya mañana comenzamos con el capítulo 8, versículo 1 del libro de Daniel. Soy Juan Carlos Muñoz, que Dios les bendiga. Hasta pronto.